A mí me ha tocado iniciar la discusión de este seminario y en ese sentido tengo que culpar a Sergio Graf abiertamente, porque él suele ser el que pone en aprietos a todos los que normalmente estamos aquí al frente. Entonces, para corresponder a su amable invitación, yo trataré de ponerlo en problemas a él, porque él luego va a venir a hablar y entonces lo que yo les diga, seguramente ustedes se lo podrán decir de otra manera. El tema del que me han pedido hablar es gobierno local y políticas públicas para el desarrollo sustentable. Y me parece que es un tema importante porque en realidad lo que voy a pretender hacer es simplemente plantear los puntos básicos de la discusión que va a tomar forma más tarde. Es decir, aquí estamos analizando una experiencia como es la Alianza Intermunicipal para la Conservación de la Cuenca del Río Ayoquila, que es una experiencia muy relevante. Si intuitivamente ustedes respondieran que lo que está pasando en Ayoquila es lo bueno, es lo correcto, es lo que debería hacerse en otros contextos, su intuición es correcta, es decir, eso es lo que se tiene que hacer. Pero es importante ubicarlo en una discusión más amplia, porque solo en esa medida entenderemos por qué es lo correcto y por qué es lo bueno. Es decir, lo importante de la experiencia del Río Ayoquila, como la experiencia del campus del Centro Universitario de la Costa Sur, no es que hayan hecho un hallazgo ocasional, no es que las cosas se les hayan dado de forma casi fortuita. Lo que ha sucedido con las experiencias es que se han abordado los temas desde la perspectiva más clara y más vanguardista en la discusión de los temas ambientales. Lo que yo voy a tratar de hacer con ustedes en los próximos minutos es, digamos, establecer como una línea punteada la discusión conceptual y la discusión práctica que sustenta los esfuerzos que deben hacerse en materia ambiental, tal y como ha venido sucediendo en el Río Ayoquila. Entonces, en ese sentido, aspiro a que tengamos una discusión muy general sobre lo que significa vincular políticas públicas, capacidades de gobierno y esfuerzos de conservación, de protección ambiental, pero sobre todo de aprovechamiento racional de recursos naturales. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. No sé cómo íbamos a hacer lo de las láminas. No sé si me escuchan en la cabina. Ahí está. Muy bien. En mi presentación yo quisiera responder tres preguntas que me parecen centrales y relevantes, no solo para entender el importante y valioso caso de Ayoquila, sino en general para entender cómo están sucediendo hoy en día las cosas en materia de política ambiental y en materia sobre todo de sustentabilidad. Las tres preguntas ahí las tienen ustedes, ¿no? Y voy a tratar de ofrecer elementos para la respuesta. En mi propósito de poner en aprietos a Sergio, pongo a su disposición la última línea, donde dice, el desarrollo sustentable es una cuestión intersectorial. Eso lo dice él, Sergio Graf. La pregunta es, ¿cómo gestionarlo? La pregunta es, ¿cómo hacer que lo que el gobierno hace, lo que el gobierno se propone, lo que es la participación ciudadana, tenga un enfoque que lleve efectivamente esta idea de sustentabilidad que resulta ser compleja? Compleja porque involucra sobre todo grandes dosis de incertidumbre y grandes problemas prácticos. Muchos de ustedes estarán familiarizados con la idea de el desarrollo sustentable, de esta idea de hacer que las cosas tengan una forma de trabajo que no las lleve a la destrucción en un corto plazo, pero esta definición, que es profundamente abstracta, profundamente conceptual, tiene que tener una expresión práctica y tiene que reflejarse en los hechos. Entonces, en ese sentido tenemos que trascender y decir, el desarrollo sustentable tiene que ser también un modo sustentado de gestión y de operación cotidiana para empresas, para agricultores, para ONGs y para gobiernos. En la siguiente lámina, por favor. Cuando ustedes hablan de el concepto de desarrollo sostenible, en realidad se están enfrentando a un problema multifacético. Es decir, un problema que implica una serie de definiciones que tocan lo práctico, que tocan lo abstracto, y sobre las que es necesario tener una identificación muy clara de variables. Yo, a modo de discusión general, les diría que para poder entender los dilemas de la sustentabilidad en sentido ambiental, de la sostenibilidad en sentido humano y del autofinanciamiento en sentido económico, es necesario tomar en cuenta básicamente tres tensiones que tienen ustedes ahí reflejadas. En primer lugar, todo esfuerzo de construcción sustentable implica una gran dosis de incertidumbre, es decir, implica una gran dosis de cómo entender las relaciones causales, las relaciones causa-efecto que motivan problemas ambientales, ¿no?
y cómo estos se tienen que resolver sin enfrentarnos a los terribles dilemas de ¿qué va primero? ¿El empleo o la conservación de una especie? ¿Qué es más importante, la especie humana que consume y contamina o las especies animales y vegetales que están ahí y que son justamente parte del entorno? A la incertidumbre entonces hay que corresponderla con conocimiento disponible, sabiendo que es imperfecto, pero que a final de cuentas es el punto de partida de toda discusión. En segundo lugar, siempre esperamos que en este tipo de fenómenos nos refiramos a lo que se debe hacer, nos refiramos a el resultado esperado, es decir, suponemos que la sociedad puede dejar de contaminar, suponemos que el gobierno puede castigar a los que contaminan y puede regular. La verdad es que hay un dilema entre lo que esperamos, lo que es deseable, y las capacidades efectivas o lo que es posible. Es decir, la situación en la que, más allá de lo que el conocimiento disponible nos enseña, qué es lo que estamos realmente en condiciones de hacer, tomando en cuenta los diferentes recursos que también están disponibles. Es decir, es un dilema en el que nuevamente la incertidumbre toma forma. ¿Por qué? Porque cuando calculamos cuáles son los recursos necesarios, por ejemplo, para limpiar una cuenca, para mantener el agua de Chapala limpia, para construir el Cediano, nos enfrentamos al dilema de que los recursos necesarios siempre son mucho mayores que los recursos disponibles. Nos enfrentamos entonces a un dilema que desde el punto de vista de la gestión pública conocemos como el dilema de la gestión de la escasez. Es decir, cómo en un tiempo determinado, con unas capacidades limitadas, podemos alcanzar objetivos que por lo general son definidos de forma abierta, de forma amplia, de forma muy ambiciosa, ¿no? Entonces, sentándonos sobre este dilema, sentándonos sobre estas tres tensiones que ustedes tienen ahí, es necesario entonces abordar cuáles son en este momento las bases sobre las que los gobiernos locales pueden trabajar y las soluciones que pueden ofrecer, pensando siempre además, y en ese sentido me dirijo con absoluto respeto a nuestros compañeros alcaldes y todas las personas que trabajan en la administración municipal, siempre está el dilema de las diferentes agendas, los diferentes problemas. Yo aspiro que con esta discusión podamos entonces tener, aunque sea un piso común que nos permita saber que sí hay muchas cosas posibles, ¿no? Siempre y cuando empecemos por reconocer nuestras limitaciones y no renunciando a nuestros propósitos. La siguiente lámina, por favor. Para entender qué está sucediendo en estos momentos, en las capacidades gubernamentales y en lo que está sucediendo en la relación entre desarrollo institucional y desarrollo sustentable, es necesario hacer, aunque sea de manera somera, un repaso a lo que ha venido sucediendo en el trabajo gubernamental en los últimos años. Para ninguno de ustedes es extraño que a lo largo de las últimas 2 décadas el tema ambiental y el tema de la sustentabilidad ha ido ganando peso y lugar en las agendas públicas. Pero es un proceso que no ha estado solo o que no ha dominado, digamos, necesariamente las transformaciones. Tenemos en primera instancia que así como el desarrollo sustentable ha modificado la percepción del medio ambiente y de lo que deben hacer los gobiernos, también ha habido un cambio de paradigma en el gobierno que todos ustedes conocen claramente. Es decir, lo que ahora los gobiernos tienen que hacer está sometido a una mayor incertidumbre, simple y llanamente por el hecho de que la sociedad tiene nuevas necesidades. Estas necesidades requieren de nuevas respuestas públicas y no siempre los gobiernos están con la información y con los recursos necesarios para atenderlas. Entonces la incertidumbre se ha vuelto no un rasgo que añade complejidad al trabajo gubernamental, sino se ha convertido en la definición misma del entorno gubernamental. Mayor necesidad social, menores respuestas gubernamentales, sobre todo porque ustedes reconocerán como yo que los últimos años han sido años en los que también ha habido una presión social porque el peso del gobierno en la economía y en la sociedad se reduzca, se ajuste, lo que los funcionarios públicos solemos llamar se racionalice, tome unas nuevas dimensiones que lo hagan prudente, que lo hagan, digamos, que no absorba demasiados recursos, que no limite la iniciativa de los ciudadanos, de las empresas y de las organizaciones. Para ello el gobierno ha tenido entonces que adoptar formas novedosas de trabajo en el que la tecnología ha ocupado un lugar fundamental. Simple y llanamente podemos repasar cómo en un lapso tan corto como 8 años, una gran cantidad de servicios públicos han adoptado tecnologías de la información para su gestión. Es decir, ya no hay ventanillas con funcionarios públicos recibiendo nuestros documentos, sino ahora hacemos los pagos a través de internet o a través de una serie de procesos digitales que digamos que nos limitan o nos reducen la interacción, pero al mismo tiempo amplían significativamente la capacidad.
En este uso de tecnologías hay también un componente muy importante que tiene que ver justamente con la protección ambiental. Cómo las tecnologías se convierten en un cierto momento en una fuerza dominante, en la llave que esperamos que abra las soluciones a todos los problemas ambientales.